a este devocional, al cual he titulado El Espíritu Santo nos embellece. Y es una verdad, es una realidad. Muchos de nosotros hemos visto a gente ya hasta muy mayor de edad, por allá arriba de los 80, 85 años, o un poco menos, pero que verdaderamente podemos ver cómo su cara y sus ojos irradian una felicidad, una condición muy especial. Pero ahora yo me he dado cuenta de que cuando estamos en la presencia de Dios, mis amados hermanos, siento como que nos pasa lo que le pasó en su momento a eh, Moisés, justamente después de bajar del Monte Santo del Sinaí, al haber tenido ese contacto maravilloso con el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él bajó de una manera espectacular, que de hecho su rostro brillaba, tenía un reflejo muy particular, muy especial. Y la verdad es que nosotros podemos ver que eh, nuestra cara nos empuja a ver muchas cosas de la persona, de cómo estamos anímicamente, de cómo estamos en cada momento, ¿verdad? Muchas ocasiones hemos oído un refrán o un dicho que reza y dice, no podemos controlar la belleza de nuestra cara, pero sí su expresión. Y nosotros, ¿verdad? Muchas veces la belleza pues la vemos muy subjetiva, cada quien tenemos nuestros propios parámetros de belleza y ese es el punto del por qué no podemos controlar la belleza para todo mundo de nuestra cara, pero todos y cada uno de nosotros sí podemos controlar la expresión de nuestra cara, ¿verdad? Entonces, como comenté, se puede saber muchísimas cosas de una persona con el simple hecho de mirar a sus ojos y verle la cara. Ahora sí que verle la cara, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas ocasiones tú has visto, tú has dicho simplemente o has hecho esta expresión? Deberías haber visto la expresión de su cara. ¿Ah? Obviamente, como dice también otro refrán, la cara es el índice de la mente. Y también es verdad que los ojos son la ventana del alma, mis hermanos. Cuando de verdad queremos ver a alguien, que alguien nos escuche y nos crea, ¿cuántas veces le has dicho, mírame a la cara, veme, veme, y es más, veme a los ojos, ¿ah? Para efecto de que te des cuenta de que no miento, de que mi expresión es la correcta, de que realmente quiero que me escuches, que estés atento a lo que voy a decir. Por lo tanto, como hemos podido estudiar a lo largo de estos tiempos, pues la Biblia nos enseña muchísimo, nos dice mucho sobre la condición de caras y ojos. Por eso fue que el tema del día de hoy lo he titulado como El Espíritu Santo nos embellece. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 104 del versículo 19 al 30 para visualizar primeramente cómo es el rostro de Dios o cómo nos lo refleja la palabra de Dios. Y dice el salmista, me voy a permitir leerlo para ustedes, dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hábito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Piense bien, mis amados hermanos, que en todos y cada uno de nosotros hay un hambre de ser satisfecha espiritual y solamente puede ser satisfecha por Dios, como lo hemos estado comentando. Así pues, los salmos están llenos de un deseo de nuestra relación con Dios.
así como de un deseo de estar en la presencia misma de Dios. Aquí el salmista nos describe usando el lenguaje de las relaciones humanas, de mirando a Dios y buscando su rostro, el hecho de que hace una expresión de esta naturaleza y dice, todos ellos esperan de ti, si escondes tu rostro se aterran, si envías tu espíritu son creados. Entonces, este tipo de expresiones nos llevan a ver que el salmista contrasta la satisfacción que viene de buscar el rostro de Dios con el terror cuando Dios esconde su rostro de nosotros. Quiero decirles que el pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Por lo tanto, pues por eso vivimos desolados, vivimos en una condición de lucha constante en nuestras vidas por la situación de que el pecado nos aparta propiamente de la condición de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, pues ya no pudieron mirar a Dios a los ojos, cara a cara, ¿verdad? De hecho, ellos decidieron esconderse de él y Dios, pues simplemente por la acción del pecado, tuvo la necesidad de expulsarlos de su misma presencia. Acuérdense que a toda acción corresponde una reacción. Y sobre todo cuando Dios habla y hace una serie de observaciones y le dice a Adán y a Eva que de todo árbol podían comer, que ellos eran libres, tenían una relación muy estrecha con Dios, muy personal, ¿verdad? Pero que deberían respetar los límites que Dios puso para su creación. Acuérdense que los límites siempre van a tener bendición, van a traer bendición a nuestras vidas, porque si no hubiese límites, mis amados hermanos, desgraciadamente no podríamos disfrutar plenamente de las cosas, porque al salirnos de áreas específicas, pues caemos en desorden, en situaciones que no convienen. Por lo tanto, Dios estableció límites para que nosotros pudiésemos estar tranquilos, en paz. Es como cuando una sociedad establece normas, no es para agredir a la gente, sino más bien para cuidar a la gente, que tenga relaciones interpersonales correctas, que haya orden. Entonces, al momento de transgredir esas leyes, esas normas, pues se hace uno acreedor a la sanción correspondiente. Por lo tanto, Dios escondió su rostro de ellos y ellos en automático empezaron a sentir terror. Se llenaron de terror por la condición de que ahora no podían tener esa relación personal con Dios. Y eso pues viene a ser a última instancia lo que la humanidad experimenta sin la presencia de Dios. Cuando podemos mirar a Dios a la cara, pues ocurre lo contrario. Dice el versículo 27 que leímos, y dice, todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen, abres la mano y se colman de bienes. Y esto no solo es verdad en el caso de la comida física, que parece describir aquí el salmista, también lo es respecto a la comida espiritual que Dios nos da, mis amados. Recuerden que nosotros al tener ya conciencia, al asumir nuestra condición espiritual, tenemos necesidades básicas como son la de alimentarnos y también saciar nuestra sed espiritual. Por lo tanto, Dios provee toda esa necesidad a nuestras vidas. Y debemos aprender a darle gracias porque cuando nosotros miramos a Dios, cuando buscamos su rostro, cuando vamos en búsqueda del rostro de Dios, Él abre su mano y nos colma de buenas cosas, mis hermanos. Primeramente perdona nuestros pecados y Él se deja encontrar. No esconde su rostro como antaño lo hacía para el pueblo judío, ¿verdad? Sino que ahora, por la gracia que hemos tenido encontrado en nuestro Señor Jesucristo, ahora Él se deja encontrar y nos muestra toda su verdad, todo su amor. Y es por eso que ahora eso viene a ser como traído para nosotros, para ver ahora el cambio hasta de nuestra expresión facial, de cuando Dios está con nosotros, o en su defecto, cómo nos comportamos, cómo nuestro rostro se hace adusto, se hace rígido,
cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas, mis amados. Y vamos a leer ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 7 al 18, y vamos a ver cómo nos muestra nuestra propia cara la palabra de Dios. Dice Pablo en esta carta, y le está hablando a los Corintios, que ahora también lo podemos tomar para nosotros, ¿verdad? Espiritualmente hablando, nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo y para esta iglesia fue escrita esta carta. Dice la palabra de Dios, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Desgraciadamente esta es la condición de los judíos que aún se quedaron trabados en el antiguo pacto, ¿verdad? Y no pueden ver la gloria de Dios porque todavía siguen con ese velo espiritual. Y dice el versículo 15, continúa, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Fíjense bien que se supone que nuestros rostros brillan más aún que la cara de Moisés cuando estamos en la presencia de Dios, mis amados. El día en que Dios entregó las tablas a Moisés, ¿verdad? Su rostro, el rostro de Moisés, dice la palabra de Dios que fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Israel, de Moisés, perdón, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro y la cual ya se estaba extinguiendo. ¿Por qué? Porque él solamente tenía la presencia de Dios en un tiempo específico, justo cuando él se acercaba a la presencia de Dios, adquiría esa condición como de reflejo. ¿Por qué? Porque obviamente se acercaba a la fuente de mayor luz que podamos nosotros siquiera imaginar. Pero una vez que Moisés se retiraba de la presencia de Dios, obviamente ese reflejo iba menguando poco a poco. Ahora ustedes y yo no solamente nos acercamos a la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios está con nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo fue muy claro cuando dijo que era necesario que Él se fuera, ¿verdad? Que Él ascendiera a los cielos para que pudiera enviar al otro consolador, al Espíritu Santo, y de esa manera quedar con nosotros para siempre. Entonces, fíjense bien que el ministerio de la antigua alianza, del antiguo pacto, era bueno en sí mismo. ¿Por qué? Porque vino grabado con letras en piedra y también vino con gloria. Moisés había visto el rostro de Dios y como resultado, pues su cara de Moisés deslumbraba. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 34 del libro de Éxodo, del versículo 29 en adelante. De hecho, Moisés pues se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Entonces, ¿qué hacía Moisés o qué trató de hacer? Fue tapar su cara para que los israelitas no vieran de alguna manera una condición que pudiera extinguirse después. Mejor prefería que se extinguiera con la condición de haber visto el rostro de Dios con su cara tapada con ese velo y después mostrarse a los israelitas ya normal. Pero ahora la gloria de Dios nos permite ver que
la presencia del Espíritu Santo es en nosotros tan evidente que nuestra faz, nuestro rostro, ahora puede resplandecer de una manera desde ahorita y para siempre, si así nosotros lo permitimos y así nosotros lo provocamos, ¿verdad? En la búsqueda de Dios, en el estar constantemente en la presencia misma de Dios. Entonces, aunque el ministerio de la antigua alianza fuera bueno, pues acabó causando muerte. Recuerden que la ley siempre va a traer una condición de muerte porque la ley exige perfección y humanamente nosotros no podemos llegar a tener esa condicionante. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que la ley nos exige ser perfectos, porque dice que si nosotros transgredimos tan solo uno de los artículos de esa ley, nos convertimos en transgresores de toda la ley. Por lo tanto, causa muerte, esa muerte espiritual a la que Dios verdaderamente se dirige cuando le dice a Adán y a Eva que si comieren del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. El enemigo, la serpiente, Satanás mismo con astucia les hizo ver que no iban a morir, pero él les juega esa serie de palabras para efecto de decirles que no iban a morir físicamente en ese momento, ¿ya? Aunque posteriormente llegó la muerte física, sino que Dios les estaba hablando de la muerte espiritual, de la separación de Dios con el hombre. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Porque nosotros mismos no somos capaces de guardar los mandamientos de Dios. Y entonces al momento de pecar, pues en automático tendríamos que experimentar la muerte y la experimentamos. Es la muerte espiritual y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución, esa separación de la gloria de Dios es justamente a lo que se refiere la muerte espiritual. Y vendrá la muerte segunda. Nosotros estamos diseñados para morir físicamente, para dejar este cuerpo físico, ¿verdad? Que fue creado en corrupción, para que quede aquí y posteriormente nosotros seamos revestidos de un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, que no va a ser hecho de la corrupción, sino más bien de la incorrupción, donde podemos llegar a la gloria de Dios ya en la eternidad. Quienes no tengan la condición de la salvación y vida eterna, desgraciadamente sufrirán la muerte segunda, o sea, la muerte espiritual eternamente y para siempre. Entonces, al entender todo esto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que empezar ya a cambiar hasta nuestra actitud, ¿verdad? El reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas a través de nuestro rostro tiene que ser algo muy evidente. Fíjense cómo Pablo continúa el contraste con el ministerio de la antigua alianza, o sea, el antiguo pacto, y ahora con el ministerio del Espíritu Santo de Dios, o sea, con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, ¿verdad? En la gracia. Entonces, el ministerio de la antigua alianza era bueno en sí mismo, pero el ministerio del Espíritu Santo es aún más glorioso y sempiterno. Siempre va a existir, va a ser duradero hasta el fin de los tiempos, bueno, que va a ser eterno propiamente, ¿verdad? Entonces el ministerio de la antigua alianza conllevó que Moisés tuviera que ponerse un velo. Los velos obviamente impiden que la gente vea las expresiones que nosotros hacemos en la cara. Y Pablo dice que aún hoy en día la gente no entiende o no comprende verdaderamente que para aquellos que Jesucristo vino a ser la piedra de tropiezo, ¿verdad? Dice que su mente de ellos se embotó, se, se generó en una condición de no comprensión. Por lo tanto, el velo solo es quitado cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien decide seguir a Jesucristo por fe y lo declara como Señor y Salvador de su vida, cuando viene el nuevo nacimiento. Es cuando se rompe el velo y nos permite ver ahora una condición diferente. Y ciertamente esa es la experiencia de mucha gente, ¿verdad? Ustedes y yo hemos escuchado la lectura de la Biblia. De hecho, pudimos haber hasta asistido a algunas pláticas sobre la fe cristiana, pero en muchas ocasiones no alcanzamos a comprender de lo que está hablando la gente en ese aspecto.
Muchas veces no encontramos ningún sentido para nosotros, pues nuestros ojos espirituales estaban cegados cuando recién empezábamos a conocer de la palabra de Dios o cuando simplemente no habíamos nacido de nuevo. Pero en cuanto ustedes y yo nos volvemos al Señor y lo declaramos como el Salvador de nuestra vida, como el Señor en autoridad de nuestra vida, es justamente cuando ese velo se rompe, se quita, ¿verdad? Y ahora ustedes y yo podemos ver y comprender muchas cosas de lo espiritual. ¿Por qué? Porque justamente venimos al nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña justamente eso. Entonces, como entes nacidos, ¿verdad? Ahora pues tenemos una percepción diferente de lo espiritual. Empezamos a comprender muchas cosas, empezamos a entender la locura de aquellos que decían que ven a Dios o que hablan con Dios o que escuchan a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora nuestro espíritu está vivo, está activo y ahora percibe perfectamente bien todo lo espiritual. ¿Cuántos de ustedes ahora ya no han hecho declaraciones propiamente y dicen, es que Dios me habló y me dijo esto y esto y esto? Posiblemente no haya sido una voz audible la que escucharon, pero sí a través de la palabra de Dios, Dios nos habla. Y ahora percibimos correctamente todo eso porque estamos vivos espiritualmente, porque ahora ese velo se ha roto y porque ahora nosotros podemos ver lo espiritual y lo podemos discernir desde lo espiritual. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, eso empieza a tener una transformación en nuestras vidas que verdaderamente va a empezar a embellecernos, porque empezamos a ser transformados para llegar a lo que verdaderamente fuimos, para lo que fuimos creados, mis amados. Cuando nosotros empezamos a crecer, perdón, simplemente fuimos criados en relación a nuestro seno familiar, a a las personas que tenían contacto con nosotros, se nos fue formando un carácter y ese carácter muchas veces es mucho, muy distante al carácter al que tendríamos que atender, al carácter de Cristo. Muchas ocasiones nuestro carácter es increíblemente distante a, para lo que fuimos creados. Esa crianza nos llevó a tener una serie de problemas, de caminar con dolor, de provocar dolor y de generar una serie de problemáticas que cuando venimos a los pies de Cristo, nacemos en el Espíritu, empezamos a darnos cuenta de que nuestro carácter tiene que cambiar. Y Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y ahora ese carácter llevado o poco a poco llevado al carácter de Cristo, pues nos va embelleciendo, nos va haciendo cada vez más hermosos delante de la presencia de Dios primero y pues también como consecuencia delante de la gente que nos rodea. Yo creo fielmente que para muchos de sus seres queridos, ustedes empiezan a ser diferentes, distintos al grado de que los miran bien, de que empiezan a verlos con agrado, ya no como antes, ¿no? De que ahí viene este pesado, ahí viene este fastidioso, esta persona que toda nada más está ahí como cuchillito de palo, y ahora no, ahora ya hasta te buscan, ahora ya quieren tener esa plática contigo porque empiezas a ser hermoseado por la presencia de Dios en tu vida, por el Espíritu Santo de Dios que está obrando en tu vida. Fíjense bien cómo Pablo prosigue escribiendo algo absolutamente sorprendente ahí en el versículo 17 y 18. Y dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, ¿verdad? Todos ya lo podemos comprender. Y donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hemos hablado mucho acerca de la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque ahora ustedes y yo tenemos la libertad para decidir correctamente, para ya no tener que atender al pecado que nos asediaba o al pecado que de alguna manera tenía control sobre nosotros, ¿verdad? Ahora le podemos decir al pecado, ya no quiero más de eso, ya me cansé, ya lastimé a mucha gente, ya me lastimé a mí mismo por la acción de ese pecado, por la mentira, por el enojo, por la ira, por la contienda, por tantas cosas que el pecado hizo mella en nuestras vidas, que nos volvió hasta amargados, ¿verdad? Nos volvió en muchas ocasiones personas indolentes. Entonces, cuando venimos a la libertad en Cristo Jesús,
tenemos el derecho de decirle, ya no te necesito. Ya no necesito estar en los chismes, ya no necesito estar en la condición de alguna adicción. Eh, ¿Por qué? Porque ahora soy libre de Cristo Jesús. Y eso es lo que ahora tú y yo tenemos que experimentar en todo momento. Y sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, así todos nosotros, levanta tu mano conmigo y di, así yo, ¿verdad? Dice que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cómo ven, mis amados hermanos? Dios nos está transformando y nos está embelleciendo verdaderamente. Aquí vemos cómo toda la Trinidad se involucra. La gloria de Dios se ve en la cara de Jesús nuestro Señor. Y Jesús y el Espíritu Santo están tan íntimamente conectados que simplemente el apóstol Pablo puede escribir, el Señor es el Espíritu, el Señor que es el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Todas estas expresiones, mis amados hermanos, nos tienen que llevar a ver que la gloria de Dios está reflejada íntegramente, completamente en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesucristo, trae la libertad radical a nuestras vidas. La libertad acerca del legalismo, de esas leyes que de alguna o de otra manera no íbamos a poder cumplir y que solamente nos iban a traer a frustración y a mayor pecado. Nos traen la libertad de la culpa, de la vergüenza, de la condenación. Nos traen la libertad hacia la condición del odio. Y sobre todo, mis amados hermanos, ¿qué es lo que más nos embellece? Es la libertad al rechazo a uno mismo. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros nos hemos rechazado de una manera, ¿verdad? Tener un autorrechazo que nos lleva a simplemente amargarnos, a, a ver que no valemos nada y nos rechazamos. Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de lo que hemos estado estudiando, a través de la presencia del Espíritu Santo, que ahora nos trae y nos da una identidad mayor, porque ahora nosotros podemos declarar con toda autoridad que somos hijos de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro libertador, que somos herederos con Cristo Jesús, que somos justamente amigos de Dios, porque así nos llama nuestro Señor Jesucristo, que somos hermanos en Cristo Jesús, que tenemos una gran familia espiritual, que ahora pertenecemos también a esa familia, nos da sentido de pertenencia. Todo eso, mis amados hermanos, nos llevan a liberarnos del autorrechazo que sentíamos por nosotros mismos, porque a lo mejor en nuestra concepción hubo algo que detonó un sentimiento aún antes de nacer. Se ha comprobado que cuando los bebés, por ejemplo, son rechazados desde el vientre de su madre, pues vienen con un rechazo hacia sí mismos que tarde que temprano trae fruto. Y por eso mucha gente se vuelve delincuentes en una condición muy severa porque tienen resentimiento en contra de la sociedad, en contra de la vida misma. Y esto, pues simplemente nos lleva a entender que cuando Dios aparece en la escena, y venimos al nuevo nacimiento espiritual, pues empezamos a entender todo esto y podemos ver cómo Dios nunca nos rechazó. Siempre hemos sido aceptos en el amado y que si alguien nos rechazó en algún momento dado, pues ahora tenemos la bendición de sentir la cercanía de Dios y la aceptación de Dios para nuestra vida y empezamos a florecer, empezamos a cambiar. Esto nos trae a la libertad del poder del pecado. Muchas veces nosotros hemos cometido pecados, mis amados hermanos, simplemente por atender a la condición de nuestra eh, crianza. Nos enseñaron a hacer de una manera muy particular y por eso muchas ocasiones tenemos que contestar de la manera en que nos enseñaron. Por ejemplo, hay muchas familias que enseñan a sus hijos de que lloren en la casa ajena, a que lloren en nuestra casa, pues mejor que lloren en la casa ajena. Y pégale, porque si te pegan yo te doy. Y empieza uno a generar ese tipo de conductas egoístas, de conductas dañinas a la sociedad, que justamente es lo que después tenemos que revertir cuando venimos a la presencia de Dios.
Y Dios nos empieza a embellecer cuando entendemos que nosotros no tenemos por qué tomar la justicia en nuestras manos, que Dios es el Dios justo y que de Él, ¿verdad?, es la justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Cuando dejamos la justicia en manos de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Dios traerá la justicia a nuestras vidas de la manera correcta. Esto también nos lleva a la libertad del egoísmo, mis amados hermanos. Muchos de nosotros fuimos criados en una condición egoísta de que queríamos siempre todo para nosotros porque así nos lo enseñaron. Digo, no lo digo de mi persona, lo digo en general. Y muchas personas desgraciadamente viven en ese egoísmo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en sus casas fueron hijos únicos y les enseñaron a que todo lo que querían tenía que ser provisto, tenía que ser dado, y eso los lleva a un egoísmo muy fuerte. ¿Se han dado cuenta de los niños a los que les enseñan o que no quieren prestar sus juguetes y que mío, mío? De hecho, llega una etapa en la vida de un niño, ¿verdad? Que para el niño todo es de él, todo, absolutamente todo. Y si no les enseñan correctamente los padres, si no lo educan correctamente en esa etapa, pues después se convierte en un egoísmo para una edad futura, ¿verdad? También la manipulación y el control. Dios nos libera de la manipulación y del control que muchas veces queremos ejercer. ¿Cuántos de nosotros honestamente no hemos sido muy manipuladores en nuestra vida? Y sabemos manipular. El enemigo nos ha enseñado, el pecado nos ha enseñado a cómo manipular a la gente para obtener lo que queremos, aún en avaricia, aún en egoísmo, aún en soberbia. ¿Y cuántas veces hemos llegado hasta controlar a la gente, verdad? Yo conozco hermanos que aún en Cristo Jesús, desgraciadamente, quieren controlar a todo mundo. Y es una disposición muy negativa y hasta su cara se ve muy recia, muy adusta, muy marcada así como con ira cuando no pueden controlar las cosas, mis amados. Entonces todo esto tiene que ser erradicado de nuestras vidas porque ahora nosotros tenemos la libertad en Cristo. El Espíritu de Dios nos da la libertad porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y vuelvo a repetir lo que dice la palabra de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, esto nos lleva también a la libertad del miedo a la muerte. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, antes de venir a Cristo, teníamos temor, pavor, es más, fobia a la muerte? ¿Verdad? Ahora, la gloria sea para el Señor, porque poco a poco vamos comprendiendo la condición de lo que como humanos tenemos que experimentar un día. Y podemos llegar a la comprensión de lo que el apóstol Pablo decía. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo lo he dicho abiertamente, cuando yo leí por primera vez esa declaración de Pablo, yo honestamente dije, este está loco. ¿De qué manera voy a poder ver o visualizar una ganancia en la muerte? Para mí, antes de conocer a Cristo, la muerte era como el fracaso de la vida o la derrota de la vida propiamente. Pero ahora cuando vengo a los pies de Cristo y ese velo es quitado y el Señor empieza a hermosear mi vida a través del conocimiento de la libertad que tengo ahora en el Espíritu Santo, me doy cuenta de que verdaderamente el día que ustedes y yo dejemos la faz de esta tierra, ¿verdad? Por nuestra muerte física, pues vamos a estar en una condición gloriosa, mis amados, eternamente y para siempre, cara a cara con Dios, en la gloria de Dios. Amén. Entonces, esa va a ser nuestra mayor ganancia. Vivir es Cristo para nosotros. Ahorita el hecho de que atendamos a los devocionales, a nuestras oraciones, a todo lo que hacemos en el Señor, pues esa es nuestra vida ahora, ¿verdad? Gloria a Dios porque ahora somos cristocéntricos. El eje de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo y ya no somos egocéntricos, ya no es nuestro yo, sino que ahora es Cristo en nosotros y eso nos trae a la libertad, a lo que también nos lleva a comprender que nosotros ya estamos libres de lo que puedan pensar los demás de nosotros, mis amados hermanos. Cuando comprendemos a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que tú y yo somos únicos, irrepetibles, somos singulares delante de Dios. Dios nos creó de una manera tan especial a cada uno de nosotros que no hay nadie que se pueda parecer idénticamente a cada uno de nosotros. En el transcurrir de la humanidad, esos
trillones de personas que han existido a lo largo de la historia humana, desde Adán hasta el último que llegue, no va a haber uno solo, hermanos, que se repita idénticamente. Tenemos rasgos muy particulares, podemos parecernos mucho, pero no vamos a ser idénticos. Nadie va a poder hacer lo que tú estás diseñado para realizar en esta vida, como tú eres. Tenemos tres aspectos o tres factores que tenemos que considerar mucho. Dios ha puesto talentos y dones particulares a cada uno según Él ha querido. Posiblemente esos dones se puedan parecer a los míos, ¿verdad? Tus dones con los míos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dos personas que cantan, tienen el don del canto, de la bella voz, y pueden cantar. De hecho, pueden tener hasta la misma tesitura, pueden ser dos mujeres soprano y las dos cantan bajo la misma tesitura, ¿ok? Hasta ahí todavía se parecen. Pero hay otro aspecto que tenemos que considerar. Cada una tiene una pasión diferente. O sea, no solamente son los dones y talentos de una persona que los hacen diferentes, sino ahora la pasión que tienen. Puede que las dos pudieran tener la misma pasión de cantar el canto bello, ópera, vamos a decir, y que les guste el mismo tipo de ópera, ¿ok? Del mismo tipo de canciones de esa naturaleza, ¿ok? Entonces, ¿se parecen en sus dones? Sí. ¿Se parecen en su, ¿cómo se llama? En lo que acabo de decir, en su pasión también. Pero hay un tercer factor que tenemos que visualizar, que es lo que es la condición propia, el estilo propio de cada persona. Cuando empezamos a analizar los tres factores, los dones y talentos que pueden ser similares o la pasión que puede también ser similar, pero el estilo propio es donde se diferencian, ¿verdad? Una cantará de una manera, aun cuando sea el mismo tipo de música y todo, y la otra de otra. Y eso las hace diferentes. Ahora, si conjugamos esos tres factores en todas sus facetas, en todas sus posibles variedades, pues nos vamos a dar cuenta de que por eso Dios pudo crear a cada uno de nosotros tan diferente, ¿verdad? De uno del otro, como para que no se repita nunca, jamás, nadie idénticamente. Entonces somos libres en ese sentido, porque ahora ya no tenemos que estar batallando ni luchando para ver qué piensan de nosotros o para tratar de hacer lo que otra persona hace. ¿Cuántas veces ustedes y yo de verdad sufrimos muchísimo por el hecho de no poder hacer lo que otra persona sí puede? Y cuando no estamos bien cimentados en las cosas del Señor, en lo espiritual, pues por eso muchas personas, ¿verdad?, abandonan su identidad propia y tratan de emular la identidad de otra persona. Actualmente se está dando mucho el fenómeno de los anime, ¿verdad? De gente que de alguna manera hasta trata de cambiar ya físicamente sus facciones a través de operaciones, empiezan a tratar de hacerse cirugías con el objetivo de parecerse a alguien, porque desgraciadamente no tienen bien fundamentada esta condición, no tienen la libertad en el espíritu para aceptarse como Dios los creó, ¿verdad? Y no pueden comprender que son únicos, que son la joya de la creación de Dios. Cada uno de nosotros verdaderamente somos eso, la joya de la creación de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a valorar lo que Dios hizo en nosotros. Y eso nos tiene que traer a la belleza, no solamente espiritual ahora, sino también a la belleza física, mis amados. Porque la subjetividad con la que se mira la belleza, para unos puede ser algo tremendamente horroroso, ¿verdad? Pero para otros puede ser algo tremendamente bello. Quiero decirles que para Dios tú eres la persona más bella que Él creó. Tú eres esa persona. Y esto te tiene que traer a una condición de que, ¿qué podrá decir la gente de ti? Es lo que menos te debe importar, porque lo que dice Dios es que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres la persona que Dios creó para la alabanza y gloria de su nombre, que tú eres la persona que Dios creó para regocijarse Él mismo en ti,
para tener esa bendición de comunión contigo. Fíjate cómo es la situación. Entonces, en definitiva, mis amados hermanos, la libertad de no tener que compararnos con nadie ni con nada es una libertad que debemos valorar. Cuando ya no tenemos que compararnos con nadie, entonces experimentamos una libertad verdadera, ¿verdad? Y podemos salir con nuestra lonjita a lo mejor a la calle dichosos, felices, porque el Señor pues simplemente nos creó de esa manera y a Él le plació. A Él le plació que yo tuviera este pequeño lunar aquí, ¿verdad? A mí en muchas ocasiones he querido tapármelo, pero pues la gloria sea para el Señor, porque para Él este lunar representa algo especial y con eso Él me identifica, junto con todos los otros rasgos y características que Dios me dio. Y entonces ahora soy libre para conocer, soy libre para amar, soy libre para servir a Dios. Por lo tanto, eres libre también para usar tu vida, para usar tus energías, para amar a los demás. Eres libre para ser tú mismo simplemente. Es una declaración gloriosa, mis amados hermanos. Somos libres para ser nosotros mismos. No tenemos que parecernos a nadie. Simplemente somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, podemos ahora acercarnos a Dios con confianza. No tenemos que ponernos un velo en la cara, como lo tuvo que hacer Moisés, porque ahora el Espíritu Santo nos lleva a esa hermosura que tiene que ser simplemente bendecida por Dios. Amén. Al mirar el rostro de Jesús, Él nos transforma a su semejanza. Y este cambio es gradual, poco a poco. Somos transformados de gloria en gloria, mis amados hermanos. Fíjense bien que cuando pasamos tiempo con algunas personas, con otra persona, tendemos a parecernos a ellos. Fíjense bien que, sí, amén, maná, es un tema muy bello y necesario. Fíjense bien que hay un estudio muy bien estructurado, muy bien elaborado, que ha demostrado que los niños que son adoptados por personas completamente ajenas a su condición biológica, curiosamente se empiezan a parecer a los padres eh, de adopción. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a ser empáticos con los gestos, con las gesticulaciones de sus padres adoptivos para tratar de encajar, ¿verdad? De alguna manera en esa familia nueva. Ellos lo hacen inconscientemente, obvio, no piensan, ay, voy a ponerme a hacer la sonrisa de mi papá adoptivo para que le caiga bien. No, es una condición que de alguna manera nuestra naturaleza nos ha dado, Dios nos ha dado esa condición para que podamos ser abrazados por la gente que nos adopta o que adopta a esos niños. Y poco a poco esos niños empiezan a parecerse y sus rasgos faciales van transformándose a la medida de que propiamente llega el momento en que cualquier gente que no sabe que son hijos adoptados, oye, qué idéntico es tu hijo a ti, ¿no? Y el papá adoptivo dice, si supieras que es hasta de otra raza posiblemente. Pero curiosamente hay un mimetismo. Se empieza uno a mimetizar propiamente para efecto de ir siendo semejante a la persona con la que estamos. Entonces, cuando pasamos tiempo con Dios, cuando tú y yo estamos en este tipo de movimiento de estar presentes constantemente en los devocionales, atendiendo la voz de Dios, pues ¿qué crees? Gloria a Dios, efectivamente, te vas pareciendo cada vez más a Cristo. ¿Ah? Cuando pasas tiempo con otra persona, tiendes a parecerte cada vez más a ella. Cuando pasamos mayor tiempo con Cristo, pues tiempo, obviamente, tendrá que venir la resulta de parecernos cada vez más a Cristo. Y no solamente en su carácter, que eso es lo más importante, sino seguramente nos vamos a parecer de una manera tan integral que posiblemente no sabemos cómo es el rostro de Cristo, ¿verdad? Físicamente hablando, pero sabemos que nuestra imagen y semejanza es muy parecida a Él. Entonces, fíjense bien que, por ejemplo, otro ejemplo que puedo dar es respecto a la gente que mira a los famosos, ¿verdad? Y reproduce sus maneras y hasta su apariencia. A mí me da mucha curiosidad ver que hay una temporada en Estados Unidos, en la ciudad de Memphis, si no mal recuerdo, en que el tren o el metro de esa ciudad
se llena de gente que trata de parecerse a Elvis Presley. ¿Ah? Van vestidos con ese traje blanco característico de este hombre, con sus patillas largas, con su peinado muy elaborado y casi casi quieren emular, imitar completamente hasta los ademanes, los pasos, los gestos de este hombre. ¿Verdad? Y entonces, hago este comentario porque si estamos tú y yo cautivados por nuestro Señor Jesucristo como el ente más famoso de la historia de la tierra, de la humanidad misma, pues tenemos que ir siendo transformados a su imagen, copiando propiamente, emulando propiamente sus características. Curiosamente vemos miles de caras cada día, ¿verdad? A mucha gente. Las imágenes están por todos lados ahora con la tecnología, ¿verdad? Nos vemos la cara hasta a distancia. Pero el Espíritu Santo de Dios nos revela la cara más importante de todas, porque al pasar tiempo en la presencia del Señor, nos hacemos más y más como Él. Y decláralo conmigo, soy transformado a su imagen, con una gloria que siempre va increciendo, en aumento, se va incrementando, mis amados hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios por el inmenso privilegio de poder acercarnos a Él con libertad y con confianza. Debemos agradecerle porque ahora podemos mirar cara a cara a Dios y reflejar su gloria en este mundo. Debemos pedirle que todo el tiempo nos esté ayudando constantemente a fijar nuestros ojos en Él, mis amados. Que verdaderamente el deseo de nuestro corazón sea el acercarnos a Dios cada día más, creyendo verdaderamente que Dios está transformando nuestras vidas. Amén. ¿Qué les pareció el tema del día de hoy? Seguramente interesante. Es un tema que nos anima, es un tema que verdaderamente nos inyecta eh, una energía que necesitamos en estos tiempos. Tú y yo tenemos la bendición de poder buscar el rostro de Dios e irnos pareciendo cada día más a Él en relación a esa presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y por eso el tema, el Espíritu Santo nos embellece. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a darle paso, mis